Vamos a hablar de los huesos de la cara y del cráneo, específicamente los huesos de la cabeza. Es este punto de referencia que es el nasion y ese punto de referencia que es el proceso mastoide desde una vista lateral. Desde una vista anterior solamente podríamos observar el nasion, que es la unión entre el hueso frontal y los huesos nasales. Ahora vamos a realizar una línea entre estos dos puntos de referencia, entre el punto del nasion y el punto del proceso mastoideo. Todo lo que vamos a observar superior, o sea, en este sentido superior, y todo lo que vamos a ver superior y posterior hace referencia al cráneo. Todo eso hace referencia al cráneo específicamente. Toda esa región sería el cráneo, o también conocido como el neurocráneo. Mientras que, vamos a quitar eso, todo lo que está inferior y anterior, o sea, a esta región específicamente, le vamos a llamar cara. Teniendo presente esas dos diferencias entre lo que es cráneo y lo que es cara, vamos a identificar los huesos que pertenecen a cada una de esas subdivisiones de la cabeza. Vamos a iniciar y vamos a empezar con el hueso frontal, que lo encontramos aquí representado con el número 1. Vamos a pintar el hueso frontal de este color. Ese hueso frontal es impar, es un hueso que describe la literatura que pertenece a los huesos del neurocráneo. Se le conoce neurocráneo porque está cubriendo toda la región del sistema nervioso central, las diferentes estructuras que componen este sistema tan importante para la supervivencia del ser humano. Además, este hueso frontal posee un seno llamado seno frontal, que lo encontramos en la región anterior. Justo en esta región encontramos el seno frontal y pertenece también, o más bien hace parte de los huesos que conforman la órbita. Ese sería el techo de la órbita y pertenece como tal a la órbita. Es un hueso que se está articulando con los huesos de la cara, que ya los vamos a ver en su momento. Este hueso frontal, como les había dicho anteriormente, pertenece a el techo como tal de la órbita. Observemos aquí la órbita, todo eso sería hueso frontal, hueso frontal, hueso frontal, que se une con los huesos nasales de la región nasal. Todo eso sería hueso frontal, hueso frontal, hueso frontal, hueso frontal. Se une aquí con los huesos de la cara, que ya vamos a ver en su momento cuáles son esos huesos. Listo, ya vamos a describir ahora los demás huesos que pertenecen al neurocráneo. Continuamos con los huesos parietales. Esos están aquí representados con el número 2, así que vamos a acercar un poco estos huesos. Son pares, tenemos un hueso tanto del lado derecho como del lado izquierdo, son huesos parietales. Desde una vista anterior, ese sería como tal el hueso parietal. Sería el hueso parietal que está unido con el hueso frontal. Desde una vista anterior podemos observar esa comunicación tanto del hueso frontal con el hueso parietal. Les recuerdo que esa articulación pertenece a las articulaciones fibrosas, que no tiene como tal movimiento y que están íntimamente relacionadas con un tejido fibroso. También es conocido como las articulaciones fibrosas o las articulaciones inmóviles. Significa que no tiene movilidad estos huesos en la vida adulta. Continuamos vamos con los huesos temporales. Para eso entonces vamos a pintarlo de un color un poco más oscuro. Vamos a acercarlo. Este hueso es bien interesante porque este hueso aloja el sistema auditivo. Internamente vamos a encontrar el oído medio, el oído interno también. Ese hueso además se articula con los huesos de la cara, que vamos a encontrar esa articulación con el hueso cigomático. Todo eso sería parte del tubérculo del temporal. Tiene además la articulación temporomandibular, que pertenece ya directamente a la mandíbula, una articulación sinovial, una articulación que se mueve en diferentes planos, que en su momento la vamos a ver con más detalle. Todo eso hace referencia al hueso temporal. El hueso temporal tiene diferentes porciones. Por ejemplo, esta porción que estoy pintando se le conoce como la porción escamosa. Toda esta porción, la porción escamosa. También encontramos el conducto auditivo externo, que hace referencia a esta área que estoy pintando. También tiene un proceso, se llama proceso estiloideo, un proceso llamado proceso mastoides, que ya habíamos descrito anteriormente, para delimitar imaginariamente estos dos puntos de referencia del nacio y el proceso mastoideo. Todo esto hace referencia como tal al hueso temporal, todo eso sería el proceso mastoideo.
Y aquí encontramos como tal esta comunicación tanto con los huesos parietales como con los huesos cigomáticos con la cara y el hueso occipital posteriormente ya con los huesos del cráneo o del neurocráneo. Esa hace referencia a los huesos temporales. Vamos a pintar los huesos temporales desde esta vista anterior, que están representados con el número 4, que hace referencia a esta región de aquí. Todo esto hace referencia a el hueso temporal. Vamos a continuar con el hueso occipital. El hueso occipital es un hueso impar, que ya lo encontramos en la parte posterior de nuestro cráneo, específicamente del neurocráneo. Este va a tener una prominencia ósea llamada protuberancia occipital externa, que incluso nosotros podemos palpar en nuestra cabeza. Si nosotros llevamos hacia atrás, vamos a sentir esa prominencia de aquí. Esa protuberancia se le llama protuberancia occipitalis externa. También tiene en la parte un poco más inferior las líneas nucales superiores e inferiores para la inserción de algunos músculos de la nuca. Listo. Ese sería desde una vista lateral con el número 5. Desde esta vista frontal o desde esta vista anterior no se observaría el hueso occipital. Hueso esfenoidal. Este hueso esfenoidal es un hueso que no se observa tanto porque está internamente. Ahorita lo vamos a observar ya desde la base externa o interna del cráneo. Y este está representado aquí con el número 3. Ese sería el hueso esfenoidal. Este hueso tiene un ala mayor, un ala menor, y lo que estamos observando sería el ala mayor del hueso esfenoidal. Todo eso sería hueso esfenoidal, que se articula con el hueso temporal, se articula con el hueso frontal anteriormente, se articula con el hueso parietal superiormente, con el hueso temporal que aquí estaría articulándose, y con el hueso cigomático también se articularía. Veamos observando como tal esta área del hueso esfenoidal. Este hueso es bien interesante porque este hueso es un hueso impar y es en todo el centro tanto del cráneo como de la cabeza. Entonces, todas las estructuras que pasan desde la bóveda craneal hacia la parte externa tienen que ver con el hueso esfenoides. Por eso es importante aprenderse de memoria muy bien todos sus forámenes, todas sus fisuras y todas las estructuras que contiene este hueso esfenoidal. Aquí está representado con el número 3 desde una vista anterior, que sería esto. Todo eso sería hueso esfenoidal. Aquí encontramos parte de la órbita, que este hueso pertenece también a esta región. Aquí encontramos la fisura orbitaria superior, por donde van a estar ingresando, saliendo diferentes nervios craneales hacia la región orbitaria, hacia la nariz, hacia la frente y algunas otras áreas específicas de la cara. Aquí sí representan, todo eso sería hueso esfenoidal. Vamos a verlo desde el otro lado. Recordemos que este hueso está en todo el centro prácticamente del cráneo, entonces las estructuras que salen del cráneo hacia esta región tienen que ver con este hueso esfenoidal. Mi consejo es que se aprendan de memoria todas sus estructuras por donde están pasando los diferentes pares craneales hacia la región anterior de la cara y poderlo correlacionar con este hueso. En su momento lo vamos a ver con más detalle. Listo, ahí estaríamos observando el hueso esfenoidal. Y por último el hueso etmoidal, que es un hueso que no se alcanza a ver muy bien. Vamos a representarlo de color amarillo. Y este hueso está de color, vamos a representar de color amarillo. Por ejemplo, aquí encontramos un pedacito nomás desde esta vista anterior, que sería el número 6 específicamente. Esa sería la lámina orbitaria, esta región de aquí sería la lámina orbitaria del hueso etmoidal. Aquí también encontramos este pedacito nomás sería, ese pedacito nomás sería la lámina orbitaria del hueso etmoidal. Este hueso está ya dentro de la cavidad nasal y no se alcanzaría a observar desde estas vistas como tal. Vamos a dejar hasta aquí el video y vamos a hacer un resumen de cómo está conformado los huesos de la cara. Entonces, vamos a describir cada uno de ellos. Te recuerdo que el número 1 hace referencia al hueso frontal. Ese es un hueso impar. Seguimos con el número 2. Ese es el mismo hueso frontal. Este es el hueso frontal. Es un hueso impar. Seguimos con los huesos parietales, que están aquí representados con el número 2. Parietal. Tanto derecho como izquierdo. Aquí lo vemos también, hueso parietal. Seguimos con los huesos temporales. Aquí encontramos con el número 4 como hueso temporal. Ese sería el hueso temporal. Y este de aquí también sería hueso temporal. Seguimos con los huesos de color azul, que hace referencia a los huesos esfenoides. Serían los esfenoides. Hueso esfenoide, esfenoide normal, porque no es plural, esfenoide. Esfenoide.
es un hueso impar que tiene forma de mariposa o de murciélago, también es muy importante. Y el número 6 que sería el hueso etmoidal, que ya lo encontramos en la cavidad nasal. Y ese sería el resumen. Ah, bueno, me hace falta uno, que es el hueso occipital, que es un hueso que encontramos en la región posterior del cráneo. Esos son los 8 huesos que pertenecen al neurocráneo o al cráneo. Hueso frontal, huesos parietales, huesos esfenoides, hueso etmoidal, huesos temporales y hueso occipital. Si te gusta este video, dale like, comparte y sígueme en todas mis redes sociales como @elprofe.ana. También me puedes escribir por Patreon. Estoy formando una comunidad por Patreon, así que si te gustaría tener algunas clases personalizadas o alguna pregunta más en específica, me puedes seguir por esa página de Patreon también. Elprofe.anato me puedes encontrar. Nos vemos en otra ocasión y seguimos con los huesos del viscerocráneo, los huesos de la cara. No te lo pierdas.